Bien, precisamente está con nosotros la secretaria de Igualdad e Inclusión en Nuevo León, Marta Herrera. Le damos la bienvenida. Aquí está con nosotros en el estudio de Gamavisión Noticias para hablarnos sobre cómo pues está radicando Nuevo León este tema de la pobreza. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú y cómo están todos ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo te fue en el camino con las lluvias y todo? Pues un día fresco, lluvioso. Esperemos que haya habido pocas circunstancias con nuestros ciudadanos y ciudadanas, y estamos muy al pendiente en la Secretaría de Igualdad e Inclusión para apoyar en cualquier cosa. Excelente, muchas gracias. Bien, ya estábamos hablando sobre este día que se conmemora, esta fecha de la erradicación de la pobreza, pero ¿qué está haciendo Nuevo León? ¿Cómo vamos en estadísticas? ¿Qué sector es el que representa que tiene más pobreza, pero qué se está trabajando por parte del Estado? Bueno, pues hemos estado trabajando mucho, como sabes, desde hace 3 años. Cifras sí importantes, pero más allá de las cifras estamos hablando de personas, y eso es lo que hemos hecho. ¿Qué avances hemos tenido? Cercanía, el establecimiento de una política social del Estado que se llama la Nueva Ruta. ¿Qué significa la Nueva Ruta? Es garantizarle a todas las personas que viven en Nuevo León sus derechos básicos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a un empleo digno. Eso es lo que estamos haciendo. Cifras importantes, sí, hemos erradicado el 50% de la pobreza extrema y un 34% de la pobreza. Pero insisto, más allá de las cifras, estamos hablando de personas. Personas, por ejemplo, como don José, que conocí el otro día en una organización de la sociedad civil que atiende a personas que viven en situación de calle, y que llegó y me decía, y insistía, me seguía por la estación de servicio que pusimos ahí, me decía, secretaria, yo nada más necesito una oportunidad. Y le dije, claro, vamos a sentarnos a ver cómo podemos garantizarle un trabajo. Me dijo, pero es que no tengo ni papeles. Entonces hablamos de lo más elemental, que es el derecho a la identidad. Entonces en esa estación de servicio trajimos a Registro Civil, le ayudamos con todos los documentos que necesitaba para sacar su credencial de lector. Con eso pudimos acercarlo a los programas que ya existen en el Estado, pero más importante, pudimos llevarlo a una capacitación en el ICET para que pudiera ser electricista residencial. Hoy ya tiene un empleo, y hoy ya tenemos noticias de don José que nos dice, ya pude rentar un pequeño cuartito, una pequeña vivienda. Eso es lo que estamos haciendo, Rosalinda. Acompañamiento permanente para lograr que, por un lado, pueda don José y todas las personas que viven como él tener una alimentación adecuada, pero también tener el derecho a la identidad, pero también a servicios de salud. Lo acercamos a la Secretaría de Salud y ya cuenta con Cuidar Tu Salud, y cuenta con una capacitación para tener un empleo digno. Eso es el acompañamiento que estamos haciendo. Cuando hablamos de pobreza, pues uno se le viene a la mente el tema de alguien en situación de calle o carencias, pero cuando estamos hablando de pobreza aquí en nuestro estado de Nuevo León, ¿en qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay pobreza extrema, y sí hay pobreza extrema en nuestro estado. Hemos logrado reducirla al 50%, pero todavía hay cerca de 60,000 personas que viven en pobreza extrema. ¿Qué significa que una persona vive en esta circunstancia? Pues que no tiene una alimentación adecuada y nutritiva, que no tiene un servicio de salud, que no cuenta con estudios, que no cuenta con una vivienda digna, o que no cuenta con un empleo o un emprendimiento. Cuando tienes 3 carencias al menos, vives en pobreza extrema. Entonces, ese es el foco de esta política social de la Nueva Ruta, empezando por una estrategia principal que es hambre cero. Si las personas cuentan con hambre, no podemos decir que estamos garantizando los derechos. Hambre cero es una estrategia ciudadana en donde el gobierno es coadyuvante, y en donde lo que estamos haciendo es trabajar para que cerca de 430,000 personas que vivían en circunstancia de carencia alimentaria, reduzcamos esa brecha. Hemos logrado reducir esa brecha a la mitad también, pero todavía hay 230,000 personas en Nuevo León que sufren de esta carencia alimentaria, y en la que hambre cero ha sido una estrategia fundamental. A ver, ahora ya hablemos de Hambre Cero. Este programa, ¿cuánto tiene desde que entró? Desde antes. Hambre Cero es una iniciativa ciudadana en la que estamos participando ciudadanos, academia, el gobierno desde hace 3 años, la sociedad civil organizada, los supermercados, los medios de comunicación, la ciudadanía en general. Siempre hemos dicho que Hambre Cero es una causa de todos, porque es una causa de todos. Entonces, Hambre Cero se divide en 3 cosas. La primera es cómo ayudamos a llevar alimento a quien no puede valerse por sí mismo.
primera infancia, personas con discapacidad o discapacidad severa, adultos mayores con alguna discapacidad, personas con pobreza, que viven en una circunstancia de pobreza extrema. Eso es el primer pilar, cómo acercar el alimento nutritivo y de calidad a las personas que más lo necesitan. El segundo pilar, y no es menor para aquí, para Nuevo León, es cómo erradicamos el desperdicio de alimentos. No sé si... Es un tema muy importante. Muy importante. Supermercados, negocios, restaurantes. En la casa. En la casa, es cierto. En la casa desperdiciamos muchísimo alimento. Entonces, ¿cómo crear conciencia, por un lado, de que no debemos desperdiciar alimento, pero por el otro lado, cómo redistribuimos ese alimento? El que se desperdicia del campo, el que se desperdicia de casa, que lo podemos llevar al banco de alimentos, el que desperdiciamos todos nosotros en restaurantes, lo que se desperdicia en las centrales de abasto. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese alimento que está en buen estado y redistribuirlo a la población? Y el tercer elemento de Hambre Cero muy importante es cómo logramos la autosuficiencia alimentaria, cómo logramos que esas personas en edad productiva sí puedan tener un empleo o apoyarles en algún emprendimiento para que puedan salir de esta circunstancia. Entonces, esos tres elementos son Hambre Cero y llevamos avances muy significativos, vamos a más del 70% de la meta que nos hemos propuesto para Nuevo León, pero como siempre he dicho, mientras que haya un niño, una niña, una persona que sufra y que viva con hambre, no podemos descansar en Nuevo León. ¿Cuáles serían los municipios que lideran, por ejemplo, estas cifras en donde ustedes como la Secretaría de Igualdad e Inclusión y con el programa de Hambre Cero están apoyando? Mira, estamos apoyando a personas en los 51 municipios, pero particularmente en donde se encuentran localizados es en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey y en el sur del estado. Sin embargo, personas que participan en el programa Hambre Cero, que al día de hoy son 337,000, viven en todos los municipios del estado. ¿Y ahora cómo se pueden acercar las familias? ¿Ustedes con este programa se acercan a las casas? ¿Cómo es que pueden tener acceso a estas oportunidades que están ofreciendo? De todas las vías. Hemos obviamente nosotros priorizado el estar cerca de todos los municipios y por eso hemos dado más de 6 vueltas a los 51 municipios del estado con nuestras estaciones de servicio, con el casa por casa. Es una estrategia, la nueva ruta focalizada, en donde nosotros vamos. Se pueden acercar con nosotros en esas estaciones de servicio, están calendarizadas y pueden checar en nuestras redes de Igualdad NL, pero también pueden llamarnos. El 070 es la forma más fácil, llaman 070 y dicen quiero más información sobre el programa de Hambre Cero o sobre los programas de la nueva ruta y ahí todo el equipo que se encuentra en el 070 les puede dar muchísima información. Ahorita que estaba compartiendo sobre esta información de los alimentos que pues hay que canalizarlos para que no se desperdicien, ahí cómo es que además en la casa que tenemos que tener esta responsabilidad, las empresas cómo se suman a esto, las iniciativas privadas. Mira, las empresas han sido un factor fundamental en Hambre Cero. Tenemos al día de hoy 200 empresas ya reconocidas con su distintivo Hambre Cero y vamos por más. Empresas que se han sumado desde donativos, con su personal, con voluntariado. En fin, 200 empresas a las cuales les agradezco porque es bien importante que las empresas se sumen. Los supermercados, tenemos 8 supermercados y tiendas de autoservicio que este mes, porque este es el mes de Hambre Cero, el mes de octubre, se han sumado con redondeos. Así que si van al supermercado, por favor, a redondear. Todo se canaliza de manera muy transparente, tanto al Banco de Alimentos como al fideicomiso que tenemos de Hambre Cero, para que cada peso que aportemos sea transparente en la cadena hasta que llega a la persona que realmente lo necesita. Así que todos podemos contribuir a Hambre Cero. Ahorita las universidades también. Toda la comunidad estudiantil está participando con alcancías para recabar recursos, pero también en especie. Quienes puedan recabar en especie lo pueden llevar al Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey. Ahí pueden checar en las redes en dónde pueden llevar. En el sur tenemos uno en Galeana, otro aquí en San Pedro. Así que por favor, todos a donar, todos a redondear y todos a crear conciencia de que no podemos permitir que en Nuevo León haya una sola persona que viva con esta carencia. A ver, ya van 3 años también de gobierno de esta administración. ¿Qué les espera los siguientes 3 años? ¿Cuál es la meta, el objetivo? La meta para nosotros está muy clara: erradicar la pobreza extrema de Nuevo León.
Tenemos que trabajar todos juntos, todos los sectores, los 3 niveles de gobierno, las empresas, la sociedad civil organizada, las y los ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades. Todos podemos trabajar para que este Estado que es pujante, que tiene grandes oportunidades, realmente ofrezca estas oportunidades, pero para todas las personas. Entonces, es un trabajo colaborativo, hay que sumarnos, hay que trabajar de manera colaborativa. Esta es la mejor forma en la que vamos a llegar a la meta de erradicar pobreza extrema y, por otro lado, erradicar la pobreza alimentaria en nuestro Estado. Esa es nuestra gran meta y hoy, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pues qué mejor día para reflexionar qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra casa para cambiar nuestros entornos. Muchísimas gracias por acompañarnos, platicarnos sobre cómo va este programa para erradicar la pobreza aquí en nuestro Estado de Nuevo León. Por último, nos están preguntando una vez más las formas de contacto con ustedes. Sí, claro, en nuestras redes de Igualdad NL, Secretaría de Igualdad e Inclusión, en nuestros centros comunitarios, tenemos ya 49 centros comunitarios con los que vamos a cerrar este año, entonces se pueden acercar, casi en todos los municipios tenemos una oficina, un centro comunitario, al 070 y directamente a nuestra oficina, ahí en la torre administrativa. Muchísimas gracias. Ya nos están comentando también en las redes sociales, María Romero, que escuchó a usted, la secretaria de Igualdad, y le gustó mucho este proyecto de Hambre Cero. Felicidades. Y bueno, también comentarios donde nos están haciendo llegar las inquietudes de cómo tener las formas de contacto y bueno, pues esperemos tener mejores noticias también próximamente y tenerla aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. Contamos con todos. Gracias y bien.